Evangelio según Juan, capítulo 18, versículo 12. Entonces, la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y seguían a Jesús, Simón, Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: No lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. El sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: Yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron: ¿No eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: No lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿No te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Por supuesto, todos sabemos, aquellos que somos creyentes, que varía mucho la manera en que nos aproximamos a el texto bíblico y el mensaje de las Escrituras. Podemos leerlo de una manera ligera o superficial, simplemente como un acontecimiento histórico que puede ser interesante, o podemos y debemos de leerlo como la palabra de Dios que trae un mensaje revelado, específico, concreto para nosotros. Toda la Escritura tiene una razón de ser específica. Dios nos ha dado para mostrarnos la instrucción necesaria acerca del plan de salvación y acerca de su reino. Pero también es cierto que cuando leemos los textos bíblicos, cada uno de sus pasajes tiene, según nuestras circunstancias, una razón de ser para nosotros, un mensaje muy específico. Así es que a veces podemos coger un pasaje como este y viendo todo lo que el Señor quiere decir de una manera general y también viendo lo que el Señor me está diciendo a mí de una manera concreta. Cuando os acerquéis a nivel individual y personal a este pasaje o a todos estos últimos capítulos de este evangelio o de cualquier otro evangelio, esforzaros a leer el texto no como algo más que se nos revela una parte histórica o simplemente una serie de instrucciones o de normas. No, cuando os acerquéis al evangelio y os acerquéis a la pasión de nuestro Señor Jesucristo, tenéis que mirarlo de otra manera también y poder ver aquí a nuestro Señor. Él ha dicho y nos dice todo el texto que ha sido enviado por el Padre para hacer su voluntad. Y su voluntad entra por este momento concreto, que es dar su vida por los suyos. Así que fijaros aquí que el Señor de gloria es Dios hecho hombre,
está ahora pasando una agonía de manera específica. Ha sido toda su vida aquí en la tierra, en medio de nosotros. Vino como siervo. Pero la pasión y estos últimos versículos están mostrando claramente que aquel que tenía todo el poder y toda la majestad se está frenando y está limitando para que nosotros podamos alcanzar aquello que jamás podríamos haber merecido o podríamos haber alcanzado. Cada una de sus palabras, cada una de las acciones que está ocurriendo en este capítulo 18, 19 hasta el final, o en los demás evangelios, tiene que ser leído con mucha devoción, con mucho cuidado, con mucha atención. Cada una de sus partes es doblemente importante. Algunas palabras de introducción en estos versículos que tenemos delante de nosotros. Lo que Juan, el Evangelio de Juan, está haciendo es complementar los otros evangelios. Esto ya lo decíamos el domingo pasado, es importante que lo recordemos, porque uno puede llegar a pensar de que se va a encontrar con contradicciones, y no es cierto. No hay contradicciones en manera alguna entre los 4 evangelios o entre los otros 3 y este. Lo que Juan está haciendo es algunos detalles que él considera que deben de ser añadidos o que puedan complementar todos los demás textos. Así se nos dan algún nombre, se nos dan algunos detalles que en otros sitios no están. No está interesado en los elementos cronológicos o la manera cronológica de narrarlo, sino en las razones. Si algo se especifica en el Evangelio de Juan, en todo el Evangelio, cuando se nos está hablando del Señor Jesús, no es datos históricos o acontecimientos en un orden, sino ¿por qué? ¿A dónde nos lleva? ¿Qué conclusión sacamos? Por eso es tan importante esa enseñanza profunda y espiritual que todo el Evangelio de Juan tiene y que también está plasmado, también lo podéis ver en estos últimos capítulos. Así hay un contraste. Si cogéis el Evangelio de Mateo, Marcos o Lucas, nos va narrando hechos, que también tienen su instrucción, por supuesto, y su enseñanza espiritual, pero aquí parece que cada frase del Señor o cada acontecimiento va a resaltar y nos va a decir algo. Así se nos muestra cómo un discípulo del que no se dice el nombre, que pensamos que es el mismo Juan, ha tenido oportunidad de poder dar entrada también, no solamente para él, sino para Pedro, y nos da los detalles de un familiar de aquel que se le había cortado la oreja, que resulta que también anteriormente él ha dicho que se llamaba Malco. Es decir, va dando unos detalles que tienen su importancia en todo el conjunto. Y si os dais cuenta también, en cómo estamos leyendo esta segunda parte del capítulo 18, nos va a mezclar el testimonio de nuestro Señor Jesucristo con el testimonio del apóstol Pedro. En una lectura ligera, quizá esto no lo podamos percibir, pero fijaros que anteriormente se había señalado que Pedro le iba a negar. Pedro, el valeroso, va a negar al Señor, así lo ha dicho el Señor Jesús. Así que lo vais a poder encontrar aquí en este caso, versículo 12, nos dice, por ejemplo, el Señor Jesús que ha sido tomado preso y llevado ante Anás. En el versículo 15 nos habla acerca del apóstol Pedro, que también va a tener oportunidad de testificar en el patio de Anás, donde está Anás. Pasa otra vez al versículo 19 y nos habla ahora del Señor Jesús. El sumo sacerdote le hace unas preguntas específicas para después dejarlo otra vez aparcado este asunto y pasar al apóstol Pedro, que le va a negar la segunda y la tercera vez. Esto es importante porque vamos a ver dos maneras de dar testimonio. Por una parte la de nuestro Señor Jesucristo y por otra parte contrastada la del fiel representante de los apóstoles, los creyentes, que es el apóstol Pedro, que nos va a dejar en vergüenza. Pensemos en esto.
el Señor Jesús ha sido tomado y llevado ante Anás. Se nos da una serie de detalles. Este Anás está emparentado con Caifás y si miráis en el capítulo 11 y recordáis ya de hace bastante tiempo que lo estuvimos viendo, se había dado detalles acerca de el Señor Jesucristo y de la intención de los judíos con respecto a él. Versículo 49, 11:49. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, le dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, nos señala el evangelista Juan, sino que como era el sumo sacerdote, aquel año profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Ya Juan nos había adelantado lo que ahora nos está describiendo, que se había dado una profecía, o aquí que se nos dice que se había aconsejado que un hombre muriera por todo el pueblo. Claro, enseguida nosotros empezamos a relacionar y pensamos cómo el Señor mueve todos los hilos, todas las circunstancias y las personas para que el plan de Dios se cumpla. Ya se había dicho mucho antes que era necesario, sería bueno o apropiado que Jesús muriera y que así pudiera quitarse un elemento de dificultad con el Imperio Romano o algo parecido. Juan nos ha dicho, bueno, esto es una manera de profetizar, de indicar algo futuro de lo que va a ocurrir sin que siquiera Caifás supiera lo que estaba diciendo. Ahora, cuando ya está a punto de ser el juicio de nuestro Señor Jesucristo, Juan nos recuerda, esto ya estaba profetizado. Pero nosotros no nos quedamos ahí. Nosotros podemos pensar, bueno, Caifás dijo algo en una ignorancia sublime, sin él darse cuenta, pero nosotros, cuando se nos está hablando de profecía y de la conveniencia, lo apropiado que Cristo debería de morir en la cruz, tendríamos que ir mucho más atrás y quizás leer, por ejemplo, en Isaías 49 o Isaías 53, Isaías 42. En estos pasajes del profeta Isaías se nos señala, se nos indica que era necesario que viniera el siervo de Dios, el Mesías, para morir en la cruz o para dar su vida por los suyos. Constantemente vais a ver, específicamente en el profeta Isaías y también en otros profetas, que ya estaba indicado que nuestro Señor Jesucristo debería de morir por nosotros, en nuestro lugar. Caifás está hablando por ignorancia. La Escritura ya se estaba cumpliendo en ese mismo momento. Lo que Juan nos está diciendo es, estas cosas no ocurren porque sí, sino que ya está siendo establecido. Y aunque los hombres les guste o no les guste, entiendan o no entiendan, no van a poder oponerse al plan de Dios. Nuestro Señor Jesucristo va a sufrir la pasión, la muerte, la crucifixión, no porque aquellos se lo hayan planeado por sí mismos, sino porque ya está establecido. Y son instrumentos para llevar el plan de Dios. Yo me voy a quedar aquí, pero tendríamos que ir mucho más allá en el comienzo de la historia. El plan de salvación no fue establecido por los romanos, Pilatos, no fue establecido por Caifás en un arrebato de nacionalismo, no fue producido por un cobarde Judas, no fue producido por un sabio profeta Isaías, ni siquiera fue adelantado en un principio por un ángel cuando estaba hablando a un hombre llamado Adán que le decía tal cosa que había ocurrido, o que iba a ocurrir, sino que era el plan de Dios. Lo que estamos viendo aquí, que
que se nos está señalando es, ha ido a Anás, va a ir a Caifás, va a ir a Pilato, va a volver otra vez para atrás para el sacerdote, después va a volver otra vez a Pilatos, entre medias va a aparecer el rey. No, estas cosas no están siendo un pelele en las manos de unos hombres que están decidiendo el destino de Jesús, sino que ya estaba profetizado y estaba señalado. Toda la Escritura está guiada, dominada por el Espíritu y tiene una indicación concreta para nosotros. Es el cumplimiento de la voluntad de Dios lo que tenemos aquí delante. Pero bueno, tenemos el interrogatorio. Así que Anás ha tomado a Jesús estas preguntas que se le van a hacer al Señor Jesús aquí en este momento, y el sumo sacerdote, versículo 19, preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. No lo tenéis en estas palabras en los demás evangelios. En los otros evangelios se nos dice que fue a Caifás y que Caifás le estuvo haciendo una serie de preguntas. En el evangelio de Juan, Juan quiere dejarnos claro estas cuestiones. Es decir, ¿por qué Juan ha querido unir a los demás evangelios estas preguntas concretas y estas respuestas específicas de nuestro Señor Jesucristo? Anás le está preguntando, bueno, vamos a ver, estás aquí delante de mí, has sido apresado en este lugar, háblame de tus discípulos y háblame de tu doctrina. Como si Anás no supiera nada. Me traen a mí a alguien que yo tengo que descubrir si es culpable o es inocente. Y yo tengo que juzgar. Y se está tomando una autoridad que realmente él no tiene delante de Dios ni aún delante de los hombres. El Señor Jesucristo nos va a dar unas respuestas muy adecuadas. No hay secretos en mi obra, no hay secretos en mis palabras. Ninguna cosa yo he hecho en secreto para que tú tengas que venir y tengas que adivinar. Recordemos algunos de los hechos que hemos visto ya en el Evangelio de Juan. En cierto momento, capítulo 7 del Evangelio, son enviados algunos alguaciles para que investiguen y tomen preso al Señor Jesús. Así que los alguaciles están vigilando, observando, incluso hacen algunas preguntas. Versículo 32, 7:32. Pero después pasa hacia adelante y leemos en el versículo 45 que los alguaciles vuelven otra vez a aquellos que le enviaron y le preguntan dónde está Jesús, ¿por qué no le habéis traído? Y los alguaciles enviados por los judíos, por los líderes, le dicen, ningún hombre ha hablado como este hombre, ni ha dicho las cosas que este hombre dice. Así que no lo hemos podido traer porque hemos visto su autoridad, su poder, su claridad y no hemos visto cosa alguna negativa para poder traerle. Primera evidencia que podemos señalar. Más adelante, en segundo lugar, podemos ver en el capítulo 9 un acontecimiento que estremeció en cierta manera también un lugar y removió a los líderes. Hay un hombre ciego de nacimiento. Y este hombre ciego de nacimiento es traído delante del Señor y el Señor le da la vista. Enseguida podemos ver que los judíos acuden al ciego, ¿quién te ha dado la vista en este día tan específico? Y después podemos ver estos mismos hombres preguntando a los padres, ¿y vuestro hijo era ciego? Sí, era ciego, quien le haya dado la vista no lo sabemos, si antes era ciego y ahora ve. Y otra vez vuelven los mismos líderes a preguntarle otra vez al ciego, ¿cómo es posible que veas? ¿Quién te ha hecho estas cosas? Muéstranos. Es decir, no hay duda, no hay ningún secreto, no hay ninguna cosa que se haya hecho en la sombra. Incluso aquel hombre que antes había sido ciego dice, ¿es que acaso también vosotros queréis creer? ¿Es que acaso no tenéis evidencias suficientes para ver que este hombre es especial? No hay secretos en las cosas que el Señor Jesús ha hecho a lo largo de su vida. Pero aún podemos señalar más, entre otros acontecimientos. Y cuando ya está cerca los últimos días del Señor Jesús y está entrando otra vez a Jerusalén, resulta que uno de sus amigos o más allegados, Lázaro, ha muerto.
Así que el Señor Jesús se acerca a aquel lugar y después de que Lázaro lleva varios días ya enterrado, nuestro Señor Jesucristo le resucita. Y eso crea un revuelo inmenso en toda Jerusalén. Las multitudes se acercan a preguntar y a indagar, a ver cómo es este hombre que había muerto y que ahora ha resucitado, que parece ser que era un hombre conocido. Tal es así y tal es la preocupación que incluso no solamente ya quieren dar muerte a Jesús, sino también quieren quitar de medio a Lázaro. No hay secretos, todo ha sido hecho en público. Pero a pesar de estas evidencias concretas y otras muchas en sus palabras y en sus hechos, aún Anás quiere preguntar, ¿y tú quién eres? ¿Qué es lo que enseñas? ¿Cuál es tu doctrina? No solamente esto, nuestro Señor Jesucristo tenía la costumbre, nos dice, de ir a los lugares públicos. Así que cuando se acercaba a las aldeas, lo primero que hacía era ir a la sinagoga. Y en las sinagogas presentar el Evangelio. Se hacía la lectura y entonces nuestro Señor también hacía esa lectura y la aplicaba para sí mismo. No solamente esto, sino que además acumuló una multitud de gente, en alguna ocasión hasta más de 5.000 personas a las cuales estaba dando instrucciones. Y no solamente esto, sino que los alimentó con unos pequeños panes y peces. Y si además de esto no fuera suficiente, si vosotros leéis el Evangelio de Juan, nos dice que en las 4 fiestas de Jerusalén principales nuestro Señor Jesús vino. La primera de ellas podemos ver incluso que era acerca de unas bodas, también en las bodas que estuvo haciendo el milagro, el primer milagro, y después otra vez en el templo. En el mismo templo 4 veces, en las 4 fiestas, de manera pública nuestro Señor Jesús estuvo haciendo milagros y trayendo enseñanza. Nunca lo hizo en las cuevas, nunca lo hizo en secreto, nunca lo hizo en intimidad. Por tanto, todo el mundo sabía lo que Jesús estaba enseñando, lo que Jesús estaba haciendo. Lugares públicos, a multitudes, con palabras y enseñanzas que nadie podía comprender y nadie podría imitar. Yo no sé vosotros. ¿Acaso todavía hay dudas acerca de la persona del Señor Jesús? ¿Acaso todavía queréis imitar a Anás si queréis preguntarle qué cosa que no sepáis? Ninguna cosa se ha hecho en secreto. Todo lo tenéis en las Escrituras. Si queréis evidencias, hasta hartaros de evidencias, las tenéis en la palabra de Dios. Lo importante, lo que nos quiere mostrar aquí Juan, no es la falta de evidencias, sino la falta de actitud, la falta de voluntad. No es problema de no ver las señales, sino de no querer ver las señales. Y lo mismo que le está pasando a Anás, se nos está transmitiendo a nosotros. La gente hoy en día no sabe acerca de Jesús, no porque Jesús haya vivido y haya muerto en un lugar secreto íntimo, no porque su voz no ha sido levantada por todas las partes, sino porque la gente no quiere creer, la gente no quiere aceptarlo. Y creo que este juicio falso que se está haciendo acerca de nuestro Señor Jesús está dejando en evidencia todo esto. No se necesitan más pruebas, se necesita voluntad. Así nuestro Señor Jesús le responde, yo públicamente lo he hecho. Y lo he hecho donde la gente se reunía y donde estaba. He entrado en el mismo templo, he estado en las mismas plazas de Jerusalén. ¿Qué cosa yo he hecho oculto que vosotros no sepáis? ¿Qué doctrina yo he traído que vosotros no conozcáis? Porque una y otra vez podemos ver que nuestro Señor Jesús está usando de manera constante las Escrituras. Y nos dice en cierta ocasión que abría al profeta Isaías y leía para que todo el mundo pudiera escuchar lo que estaba diciendo. En cuántas ocasiones Él repite las mismas enseñanzas que venían en el Antiguo Testamento. ¿Cómo es que no nos hace temblar cuando leemos los primeros capítulos del Evangelio de Juan, el Sermón del Monte, la Escritura, la ley, la palabra de Dios dice, aun cuando yo añado o digo esto otro? Una y otra vez es la Escritura. No hay nada desconocido. No hay ningún secreto en Jesús. Nos dice en el versículo 21 de nuestro texto, ¿por qué me preguntas a mí, Anás? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí ellos saben lo que yo he dicho.
preguntar a los testigos. Si algo ya ha dicho en capítulos anteriores, lo hemos leído acerca de nuestro Señor Jesucristo, es que Jesús no se defiende. Jesús no se justifica. No da testimonio acerca de sí mismo. Otros darán testimonio de mí. Y cuando está diciendo nuestro Señor Jesús en capítulos anteriores que otros darán testimonio de mí, se refiere al Padre, dará testimonio por medio de la resurrección. El Espíritu dará testimonio mostrando su poder. Y los testigos darán testimonio acerca de mí y lo que yo puedo hacer. No necesita que nuestro Señor Jesucristo lea todo tipo de doctrinas y enseñanzas que hayan traído que parecían novedosas a aquella gente. No está trayendo nada nuevo ni está resaltando ninguna otra cosa, sino a aquellos que todos ellos conocían. Jesús no tiene necesidad de defenderse o de justificarse, sino que invita a ir a aquellos que ya lo conocen. Es por esto que cuando leéis, por ejemplo, en las cartas del apóstol Pedro, en su primera carta, el apóstol Pedro dice, nosotros hablamos de lo que hemos visto, vimos su gloria, y de esto hablamos. Y si vais a las cartas de Juan, en primera de Juan, el mismo que había escrito esto, dice, lo que hemos visto y lo que hemos oído, de esto hablamos. Cuando se envían a los discípulos, les dice el Señor Jesús, id y pregonar lo que habéis visto. Ir y anunciar estas buenas nuevas. Es decir, que el mensaje acerca de Cristo no lo tiene que traer Él en persona, no se tiene que defender ante Anás, sino que está enviando a otros a que lo hagan. Fijaros bien, en el plan de Dios, Él podía haber decidido que la conversión, es decir, el alcanzar el perdón de pecados y la salvación, hubiera sido por las evidencias. Y que teniendo nosotros las evidencias, llegáramos a la conclusión de la salvación. Algo así como si fueran las ciencias matemáticas. No hay duda, nosotros lo sabemos. Si a 2 le sumamos 3, son 5. Y si le quitamos 1, nos quedan 4. Y por más vueltas que vosotros le hagáis a las cosas, 2 más 3 son 5, menos 1 son 4. Esto es ciencia. O cuando vais al doctor y os tiene que hacer una operación quirúrgica porque tenéis un quiste, no hay otra cosa que hacer, es abrir, quitar el quiste y volver a cerrar. Esto es ciencia, son evidencias. Las cosas están mal, se quitan. Pero cuando estamos hablando acerca del Señor Jesucristo, no es que 2 y 2 son 4. Es voluntad, es deseo. Es decir, una relación de amor entre un chico y una chica. El chico puede pensar, bueno, yo necesito en la chica estas características, que sea de esta estatura, que sea de esta belleza, que tenga este conocimiento y que me aguante a mí. Es decir, 3 o 4 cosas. Y de pronto llegamos a esta persona que tiene estas características que yo estoy buscando. Pero aún así no funciona. Porque esto de las relaciones de amor no son cosas de matemáticas, sino que son cosas de voluntad, de sentimientos y de emociones. Uno podía haber llegado y le había dicho a Anás, mira, Anás, esta es la profecía 1, esta es la profecía 2, esta es la profecía 3 que yo he cumplido. 4, 5, 100 profecías que yo he cumplido. Es decir, en el Antiguo Testamento se habían dicho cosas acerca de mí. Jesús lo podía haber dicho en el juicio. Se había anunciado en el Antiguo Testamento que yo nacería en Belén de la familia de David. Aquí está, cumplido. Y se había dicho que iba a haber estos acontecimientos a lo largo de mi vida, una virgen, etcétera, etcétera. Profecías que yo he cumplido. Por tanto, no te queda otra solución, Anás, que convertirte. Pero sabemos que esto no es así. Y nosotros vamos al mundo y le decimos, lee la Biblia. Ve los acontecimientos, ve el poder del Señor Jesucristo, ve si se puede comparar o se puede poner al mismo nivel otra enseñanza que la que el Señor Jesucristo ha dicho. Mira a ver si hay alguien que puede hacer las cosas que Cristo ha hecho. Y podemos decir, no hay nadie que haya hablado como el Señor Jesús, no hay nadie que haya hecho las cosas que ha hecho el Señor Jesucristo, no hay nadie que le iguale en su carácter, así que 2 más 2 más 2 son 6, pero no. Porque lo que nos está diciendo Juan no es acerca de las evidencias,
sino el aceptar un testimonio que es claro y que tiene que ver con la voluntad. Dios ha decidido, en su eterno perfecto plan de salvación, que la conversión no sean por las evidencias, sino por el testimonio o por la predicación de la palabra. Y por tanto, no es que se repita una fórmula matemática y se aplique a la gente, sino ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Ir y anunciar las cosas que habéis visto. La salvación, desde el principio hasta el final, es por gracia, es por fe, no por son hechos que estén claros, especificados en un papel, no son por los detalles que se cumplen en la vida de uno. Tendremos que preguntarnos entonces, ¿cómo de alguna manera este plan de salvación que ha sido establecido en el Señor Jesucristo no es porque uno acepte la suma de los hechos, sino para que remueva sus entrañas por el poder de la predicación? No hay más evidencias que yo o cualquiera que proclama el Evangelio pueda traer. No hay más cosas que se puedan decir, no hay más cosas que se puedan buscar, aun cuando no hay libros que pudieran describir todas las palabras y hechos de nuestro Señor Jesucristo, porque no dependen de más evidencias. El Señor Jesucristo es inocente. El Señor Jesucristo es poderoso, es Dios hecho hombre. Él ha venido a morir la muerte que no le correspondía. Él ha resucitado de entre los muertos. Él tiene el poder y lo ha manifestado, pero aún así no hay más ciego que el que no quiere ver. Y si tú sigues con tu corazón, o la gente que nos rodea con su corazón endurecido, no hay más cosas que nosotros podamos hacer. Tu tarea como creyente y nuestra tarea es esperar a que la gente incrédula venga y nos pregunte, o nosotros sí, y disponer este mensaje. ¿Por qué me preguntas a mí? Dice el Señor Jesucristo. Pregúntale a ellos que han visto. Y entonces lo que nos está diciendo, y va a ser el mensaje final de este Evangelio y lo que vamos a ver en el libro de Hechos después, es que aquí estamos nosotros, hemos visto la obra del Señor, hemos visto que Él murió en la cruz cuando no merecía morir, lo hemos visto resucitar, hemos sentido su presencia, ha alcanzado mi vida, ha entrado su mano en mi corazón, me ha transformado por completo, me ha dado un nuevo espíritu, me ha hecho nacer de nuevo, me ha dado una esperanza donde no había esperanza. Y entonces nosotros nos convertimos en los voceros del Señor Jesucristo y podemos ir y anunciar el perdón de pecados que es en nuestro Señor Jesús. Hay una tarea inmensa que el Evangelio de Juan nos quiere transmitir a nosotros. Jesús no se defiende, nos deja a nosotros, la Iglesia, los creyentes, la tarea de la proclamación. Así es entonces que el apóstol Pablo tiene que decir, ¿y cómo creerán si no hay quien les predique? Claro que no es una fórmula mágica que cae en sus cabezas, no es una operación en el tablero, no es una suma o resta de circunstancias, es que nosotros proclamemos y el Espíritu tenga misericordia y haga corazones sensibles para que la gente acepte lo que no se ha hecho en ningún lugar secreto, que es público y conocido para todos. Pero seguimos en el versículo 23. Cuando hubo dicho esto, la respuesta que le hace a Anás, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Escuchar entonces lo que el Señor Jesús le dice al alguacil, le dice a todos los que estaban en aquel lugar, nos dice a nosotros. Si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? ¿Por qué se le golpea al Señor Jesús? ¿Por qué se le maltrata? ¿Por qué se le crucifica? ¿Por qué se le quitó la vida? Haceros la pregunta que el Señor Jesús está haciendo. Cuando le golpean por la manera en que responde, todo lo he hecho en público y no hay ningún secreto, si queréis saber más, preguntar a aquellos en donde yo he obrado, le maltratan y le golpean, ¿qué he hecho yo de malo? Hagámonos la pregunta,
¿qué hay de malo en el Señor Jesucristo? Aquí tenemos la gran oportunidad. En otro de los evangelios se nos dice que se levantaban falsos testigos diciendo cosas retorcidas para culpar al Señor Jesús y aún así todo aquello no funcionó. En este mismo instante lo que Juan nos quiere decir es que tenían la oportunidad de decir algún detalle, alguna cosilla que se hubiera escapado, alguna palabra fuera de lugar, algún hecho que pudiera ser condenable, pero no se encontró. El Señor Jesús lo está diciendo, si hay algo que yo he hecho mal, decláralo, ahora es la oportunidad. Si crees que yo tengo alguna cosa de culpa o de falta, dila y entonces todo se va a acabar, todo va a venir a la ruina, la salvación va a desaparecer. Pero si me golpeas, es decir, si me maltratas, si me llevas a la cruz, ¿por qué? La Escritura nos lo dice de una manera muy clara. En la carta de los Corintios, 2 de Corintios capítulo 5, o también nos lo dice más adelante el apóstol Pedro, sin pecado, sin culpa. En todo, pero sin culpa, sin pecado, una y otra vez se nos tiene que recordar. El Señor Jesús muere no por Él, no por su causa, no por manchas, no por culpa, no por defecto. ¿Por qué muere el Señor Jesús? ¿Por qué se le maltrata? ¿Por qué se le juzga? ¿Por qué se le condena? Si hay esperanza para ti y para mí en este día y en los días venideros, si hay posibilidad de perdón y de salvación, es porque el Señor Jesús murió siendo inocente. Vivió, murió siendo inocente. En todo caso, Él cargó la culpa de todos. ¿Por qué me golpeas? Por nuestro propio pecado. Nosotros somos la causa. Nosotros somos los culpables. Tiene que dejarse hasta el final, y lo vamos a ver en la misma cruz, que nuestro Señor Jesús era inocente, pero Él murió por el lugar o en lugar de muchos. Fue tratado como culpable siendo inocente. Y si el Señor te da 30, 50 o 100 años más de vida, recuerda esto siempre, toda tu culpabilidad estuvo clavada en la inocencia del Señor Jesucristo, para que su inocencia y pureza te cubriera a ti delante del Padre y te hiciera como inocente. Grandioso es el Evangelio. No hay culpa alguna en el Señor Jesucristo y Él fue hecho culpable por el Padre, por nosotros. Y en todo eso tenemos ahora el contraste del apóstol Pedro. Mientras está ocurriendo estas cosas, el apóstol Pedro está en el patio, sentado con unos cuantos allí, calentándose al fuego. Otro de los evangelios nos dice cómo se cruzaron las miradas. En el momento en que está siendo preguntado, nuestro Señor Jesucristo está siendo preguntado Pedro y se miran de los ojos el uno al otro en la distancia. Pero lo que nos está mostrando aquí Juan en su evangelio es cómo a la misma vez que el Señor Jesucristo está defendiendo su causa con el silencio y enviando el testimonio a otros, tenemos al pobre Pedro representándonos a nosotros. El evangelio va a ser por la proclamación de los testigos. Aquí tenéis un testigo, que es el apóstol Pedro. Es decir, si hay posibilidad de salvación es la proclamación del evangelio que ha de venir por hombres y mujeres como nosotros. Y el ejemplo lo tenemos en el apóstol Pedro. Pero resulta que el apóstol Pedro falla. Porque unos capítulos anteriores, Pedro ha dicho, aun cuando todos te dejen, yo no te dejaré. Me mantendré firme. No voy a permitir que te hagan daño. Y aquí lo tenemos en el momento que le preguntan unos cuantos, ¿pero tú no estabas con ellos? No, yo no soy de esos. Pero si yo te he visto, tú estabas allí cuando fue apresado o maltratado mi familiar en la oreja. No, yo no estaba allí. O cuando aquella mujer... No, yo no era... Dejarme tranquilo, que yo no soy. Esto estaba anunciado de antemano, no nos pilla de sorpresa. El Señor Jesucristo lo dijo que iba a ocurrir y ocurre. Nos lo deja claro el Evangelio de Juan. Pero lo que no nos ha dejado claro en nuestra propia conciencia es que, fijaros bien, tener cuidado con esto. No confíes en tu valor.
No confíes en tus capacidades. No confíes en tus méritos ni en tus dones. No vayas a la proclamación del Evangelio y al testimonio con lo que tú crees que puedes hacer. No lo voy a permitir. Proclama el Evangelio de nuestro Señor Jesús por la gracia, por misericordia, en la dependencia total de la voluntad de Dios y del Espíritu. Estamos en una situación muy concreta y muy clara. Por una parte tenemos la dureza del incrédulo. No quieren oír. No es que no puedan oír, es que no quieren oír. No es que no tengan las evidencias, es que no aceptan las evidencias. Y a la misma vez tenemos las debilidades de hombres y mujeres como nosotros. Somos torpes a la hora de hablar, confiamos en nuestros méritos, pero no confiamos en el poder del Evangelio. Así que mientras Anás, Caifás, Pilato y todos los demás se resisten al poder de evidencia de nuestro Señor Jesucristo, vamos nosotros con nuestra torpeza a proclamar un Evangelio y le negamos. La cosa va a cambiar cuando venga la presencia del Espíritu sobre nosotros y en aquel lugar alto aquellos hombres y mujeres fueran transformados. Y aquel hombre que no fue capaz de dar testimonio ante unos cuantos alrededor de una hoguera mientras se calentaban, pudo salir en medio de toda la ciudad de Jerusalén unos días después y proclamar el Evangelio con tal autoridad que 3.000 personas fueron convertidas. Y esto es lo que nosotros tenemos que buscar. Tienes un testimonio, lo más grande y lo más extraordinario que ha sido puesto en tus manos. No hay tesoro más hermoso, no hay noticia más gloriosa. Se ha puesto en tus manos la capacidad de poder decirle a los muertos que pueden resucitar, a los culpables que pueden ser declarados inocentes, los que están arrastrados por el peso de sus pecados, que sus pecados pueden ser eliminados. Tenemos el poder de poder decir que la salvación no está en ridículos esfuerzos nuestros, sino en el completo sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. No hay mejor noticia que podamos traer a este mundo convulso y lleno de torpeza y oscuridad. Pero vayamos confiando en que el Espíritu Santo ponga las palabras, que Él sea el que nos sostiene y que nos dé el valor. Si quieres entrar en el patio con tu propia fuerza y tus propios méritos, seguramente le niegas. Y a lo largo de tu vida te darás cuenta de cuántas veces el Señor te ha dado la oportunidad de poder testificar y dar el mensaje y has dicho, no, yo no soy de esos. Y le has negado. Pero gracias al Señor, que todo es por misericordia. Y aquí terminamos. ¿Por qué? Porque todo está hecho en el Señor Jesucristo y es en el poder del Espíritu. No hay nada que tú puedas añadir a la obra de Cristo y no hay nada que tú puedas hacer para la salvación de otros. Él tendrá misericordia con aquellos que Él quiera tener misericordia. Así que va a abrir los oídos del que el Señor quiera que se abran los oídos. Creerán aquellos que el Señor quiera que vayan a creer. Y nosotros iremos y proclamaremos el Evangelio en la movilidad y las posibilidades que el Espíritu nos da. Dejemos que el Señor haga. Y que en medio de nuestro testimonio fiel y constante, cuando podamos ver hombres y mujeres convertidos al Señor Jesucristo, digamos, todo es según la voluntad de Dios, a Él sea solo la gloria. Este Evangelio ha sido puesto para ser creído y ser anunciado por la voluntad del Señor y en el Señor confiamos. Amén.